Es hora de nuestro podcast en nuestra sección de entrevistas con su conductora, Iris Ábalos. Y continuamos aquí en el desastroso. En otras noticias, México podría vivir durante la primera estación de 2018 un fuerte brote de influenza del tipo AH3N2 a causa de una modificación antigénica que se observa en este virus, lo cual facilita su transmisión. Eso lo advirtió hoy el doctor Arturo Martínez. El encargado del diagnóstico de influenza del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, explicó en rueda de prensa que, de acuerdo con lo observado en Australia durante su temporada invernal en junio, se registraron más de 1,000 muertes. Puede esperarse un comportamiento similar del virus en México. Pero para hablar al respecto, tenemos aquí al doctor José Miguel Chávez, director del Instituto de Epidemiología en Jalisco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Iris. Gracias por darme este espacio para platicarles a tu público sobre la influenza. Platíquenos, por favor. ¿Qué es la influenza? Sí, claro, Iris. Mira, la influenza es un virus muy común que en ocasiones puede causar síntomas de gripe estacional. Sin embargo, habrá que diferenciar que existen diferentes tipos o cepas, las cuales actualmente son el tipo A, el tipo B, el tipo C y el D. Estos dos últimos no son relevantes porque no causan grandes afectaciones a la salud y no han causado pandemias. Sin embargo, el tipo A, que quizás es el más relevante, que es el H1N1 y el H3N2, al menos identificados en México como causantes de aquella pandemia, recordamos del 2009, y el tipo B, que esa tiene una clasificación un poquito más sencilla, pero que también causa daños, afectaciones a la salud. Los síntomas pueden ser simples, puede ser desde una rinorrea o flujo nasal continuo, puede ser un dolor de garganta, puede ser fiebre, entre otras cosas. Bueno, pero también tenemos actualmente la gripe. ¿Podría decirnos o explicarnos cómo podemos diferenciar los síntomas de una gripe común con los de la influenza? Bien, para diferenciar los síntomas, primero hay que saber que, como ya les había dicho, la enfermedad puede ser leve, puede ser grave o ya incluso mortal. Eh, entonces, vamos a diferenciar entre el conjunto de síntomas que sea el inicio súbito de fiebre, es un inicio que aparece esporádicamente, acompañado, perdón, de tos seca, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, faringitis, dolor de garganta, eh, intenso malestar y abundante secreción nasal. Esta conjunción de síntomas que generalmente dan el decaimiento del paciente, el paciente se siente muy mal y está en cama. Eh, Como les comentaba, es muy importante identificarlas de una simple gripe a un estado de influenza o incluso una faringoamigdalitis bacteriana. Actualmente, bueno, en situaciones pasadas, los casos se agravaban porque el manejo era insuficiente o inadecuado debido a que no se tenía en esos tiempos cuando ocurrió la gran pandemia, la precaución de diferenciar estos síntomas o incluso se trataban con esquema antibiótico que bueno, resultaba ser completamente irrelevante para este síntoma. ¿Podemos prevenir el contagio de la influenza? Sí, tenemos que estarnos enfocando en prevención. Primero, la mejor forma de prevención es estarnos adecuando a los climas, eh, estar adecuándonos también a la dieta. Es, por ejemplo, la ingesta continua de vitamina C. Y no estoy hablando de suplementos alimenticios, estoy hablando que se incluya dentro de la dieta. También estoy hablando de proteger a nosotros y a nuestras familias de entornos inseguros, como por ejemplo pueden ser lugares
donde, por ejemplo, haya cambios de clima muy, muy frecuentes, es decir, de tu casa, sales de tu casa en la mañana y sales al exterior, es a la hora en donde la calidad del aire, en la mañana, me estoy refiriendo, la calidad del aire está, las partículas están más concentradas, entonces es importante cubrir la boca y la nariz, es importante lavarnos las manos, crear una cultura de lavado de manos, quizá lo más importante es vacunarnos. Vacunarnos primero a la población que es eh, vulnerable y después a la población en general, sobre todo a la población vulnerable para que no emita también infecciones, ¿no? Y evitar pues todo este tipo de conductas. Muy bien. Y continuando con el tema de la prevención. Bueno, pues las campañas de vacunación que se vienen realizando año con año son principales en el tema de la prevención, ¿cierto? Pero bueno, y en particular en la población de riesgo. ¿Podría platicarnos cuál es específicamente esa población de riesgo, por favor? Sí, mira, la principal población de riesgo son los infantes, los niños, los bebés a partir de 6 meses, los niños de edad preescolar, que es de 1 a 3 años, y los niños y adolescentes que están en edad escolar, primaria y secundaria, de 3 a 17 años más o menos, de 3 a 15 aproximadamente. Posterior a ello, los adultos mayores, a partir de los 60 años, esa quizás sea mi recomendación profesional porque ya se ha cambiado el esquema a los 65, pero a partir de los 60 años, todo el personal de salud, todas aquellas personas que laboren con algún paciente, personas de servicio, personas, no sé, y también las personas con enfermedades crónico-degenerativas, las cuales es muy importante. Sin embargo, no descartamos también a la población en general. Los adultos, los adultos jóvenes, también pueden ponerse la vacuna. Asimismo, y quizá muy importante, las mujeres embarazadas no presentan ningún riesgo al vacunarse y no altera absolutamente eh, ningún estado de su embarazo. Nada más es importante señalar que a partir del tercer mes de gestación o de las 12 a 14 semanas es donde cuando se aplica el activo antiinfluenza más el esquema normal de la mujer embarazada. Entonces, es importante que la mayoría de la población, con gran énfasis en las poblaciones vulnerables que ya he mencionado, se vacune antes del temporal, ¿sí? O incluso en el temporal cuando les sea posible, pero es importante para que permanezcan inmunizadas. Entonces, ¿puede decirnos cada cuánto tiempo debemos ponernos esa vacuna de la influenza y por qué? La vacuna actualmente la que se entrega el sistema de salud en México se recomienda su uso anual y se recomienda el inicio, antes del inicio de la temporada invernal. Estamos hablando que a partir de octubre el biológico activo se encuentra disponible en los centros de salud y en los lugares de vacunación y más o menos a partir de noviembre se comienza una campaña activa para tratar de cubrir a la población vulnerable que quizá no es capaz o no sabe de que se tiene que inmunizar. Se hace esto cada año con el fin de abarcar únicamente la temporada invernal, que es en la donde hay más casos. Insisto, la temporada invernal no es exclusiva del virus de influenza, sin embargo, sí hay más casos, por lo que la vacuna protege de manera anual. Y lo que sería importante señalar que hay que estarse vacunando anualmente según el biológico que vaya desarrollándose para crear esa inmunidad completamente lineal. Oh, correcto. Y bueno, otra pregunta acerca de esa vacuna. ¿Dónde podemos encontrar estas vacunas? Las vacunas son sencillas, se distribuyen a lo largo del país, la Secretaría de Salud lo hace, se distribuyen generalmente por ahí del mes de octubre, poquito antes si es posible, antes de que inicie la temporada invernal. Se distribuye a las entidades, a los estados, posteriormente a los estados a los municipios, pero quizá el mayor distribuidor sea el Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual lo distribuye
uniformemente a sus unidades de medicina familiar. Y bueno, también hay campañas, sobre todo lanzadas por el IMSS o por las unidades de salud locales, en las que se aborda casa por casa o comunidades especiales para la vacunación. Es muy sencillo acceder a la vacuna, incluso si tú no eres derechohabiente del IMSS, puedes acudir a cualquier unidad de medicina familiar en temporada y pueden aplicarte a ti y a tu familia o a las personas que quieran aplicar, que quieras que se les aplique esa vacuna, se la pueden aplicar sin importar que seas derechohabiente o no. Y pasa lo mismo, ¿no? Si eres derechohabiente, puedes ir a cualquier centro de salud y también te la aplican. Evidentemente, en las primeras etapas se le da preferencia a la población vulnerable que antes he explicado. Claro, y actualmente hay muchos mitos acerca de las vacunas y muchos grupos antivacunas. ¿Podría platicarnos más acerca de esos mitos que existen sobre las vacunas, por favor? Hay una gran cantidad de mitos que giran alrededor de las vacunas, sobre todo de influenza, ¿no? El primordial que he escuchado es de que la vacuna te va a enfermar más y que te están inyectando la enfermedad. Así es efectivo, la enfermedad es, la vacuna es el biológico, es parte del virus que se trabaja en el laboratorio, se cultiva y se le quita esa parte patógena, esa parte que te enferma, para que únicamente quede la parte que le da memoria a tu sistema inmunológico para que no te enfermes, le da las armas. En algunos casos, que son poco menos del 1% de la población que se le pone esta vacuna, presentan síntomas como fiebre. Es muy importante aclararles que la fiebre es porque si su sistema inmunológico no está capacitado, por decirlo de cierta manera, a recibir la respuesta del virus. Solo yo les hago una cuestión. Imagínense con una vacuna, con un virus incompleto, le sucede esto. Ahora imagínense ustedes cuando el verdadero virus llegue a atacar su sistema. Eso es una manera de reflexionar. Y la segunda cuestión, y quizá a lo mejor no es un mito, es importante, se cultiva en huevo. Hay personas, que también es menos del 1% de la población, que tienen alergia a la proteína del huevo. Entonces, nomás es muy importante que si eres alérgico a alguno de estos componentes, es el caso aislado de no ponértela. De ahí en más, toda la población es necesario, en este caso más el grupo vulnerable, que se ponga la vacuna. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con No, nosotros en gracias a este ti, noticiero. un gusto. Así que ya saben, como ya nos explicó el doctor José Miguel Chávez Torres, la influenza puede prevenirse y es necesario hacerlo todos los años por esa capacidad de mutación que tiene. Siempre hay que estar atentos a todos los síntomas y acudir con un médico en caso de presentarlos. Yo soy Iris Ábalos y esto fue El Desastroso.